Este es un espacio sin vergüenza, libre de juicios, de culpas y con mucho amor de género. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Yo soy Pau y esto es Nos pasa a todos. Si has comido sin tener hambre, si te refugias en la comida cuando estás estresado, triste o feliz, si comes de más sin razón aparente, sientes culpa o clasificas a la comida entre buena o mala, este capítulo es para ti y, por supuesto, para mí también. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo, que de hecho es el penúltimo del año y vamos a hacer que por supuesto valga la pena. Creo que es perfecto para esta época del año decembrina. En esta ocasión hablaremos de un tema que siento que cada año se hace más relevante, pero a la vez como que más invisible. Del tema no se habla mucho, hablaremos de la alimentación consciente, de la relación de la nutrición con las emociones y de cómo podemos aprender a diferenciar el hambre física del hambre emocional. Y ojo que cuando digo que el tema no se habla mucho, no es porque no se hable mucho, se habla un montón. Cada vez hay más influencer fit, cada vez hay más gente que se certifica o que no se certifica, pero que está hablando de este tema constantemente. Pero siento que no es para nada realista, como que la gente está publicando y publicando cosas irresponsablemente sin realmente darse cuenta que cada caso es 100% particular y que no podemos mandar dietas o no podemos clasificar a la comida entre buena o mala, porque como les digo, esto depende de cada persona, de la manera en la que se alimente y de un montón de cosas de las que vamos a hablar hoy. Como contexto, vamos a recordar que el hambre es un instinto y una necesidad que compartimos todos los animales, incluyéndonos a los seres humanos. Esto creo que lo tenemos claro. Lo que no tenemos claro es por qué a veces creemos o sentimos que tenemos hambre cuando realmente no la tenemos. Pues resulta que nuestras costumbres alimenticias no solo se basan en las necesidades objetivas de nuestro cuerpo, sino también en un montón de creencias que tenemos acerca de la comida, de la cantidad de calorías que debemos consumir cada día, de los alimentos que, como les digo, nos han clasificado toda la vida como buenos o malos, o como premio o castigo. Entonces, todas esas cosas están afectando consciente e inconscientemente nuestra manera de alimentarnos, la relación que tenemos con la comida, la relación que tenemos con nuestro cuerpo y por supuesto, esto está afectando la relación que tenemos también con los demás. Yo no soy nada experta en este tema y ustedes saben que no me gusta hablar con propiedad de nada en lo que no tenga conocimiento, así que para esto tenemos aquí a nuestra invitada especial. Ella es Carolina, es bogotana de 29 años, que vive en Bélgica hace 6 años. ¡Qué delicia! Caro es arquitecta, es asesora nutricional certificada y es entrenadora de CrossFit. También acaba de competir en fisiculturismo, que se veía preciosa. Sea, como buena mujer colombiana, es de todito. Caro, bienvenida. Antes de entrar en materia, quiero que nos cuentes un poquito más de ti y de cómo te enteraste del podcast. Hola Pau, muchas gracias. Bueno, del podcast, pues lo seguí desde el principio, casi desde la primera temporada. Me acuerdo que el primer capítulo que escuché fue el de los cumpleaños, cuando estaban con Karen y con Ale, de cómo celebraban los cumpleaños Fue en el los diferentes sitios primero, donde sí. ustedes estaban. Sí. Fue el primero y lo Eh, peor de todo es que ya no está en Spotify porque Alejandra me dijo en algún momento como bebé, siento que ese capítulo no tiene fuerza, no lo dejemos de primer capítulo, quitémoslo y dejemos el segundo como el primero. Y a mí me costó en el alma hacer eso, hoy me arrepiento mucho, porque igual es lindo tener ese primer capítulo como recuerdo, pero bueno. Claro, yo las empecé a escuchar porque Ale y yo tenemos una amiga en común y ella compartió, no sé si fue ese capítulo o un capítulo más adelante, y entonces yo me fui hasta el principio del podcast. Me acuerdo un día en el trabajo que estaba súper aburrida y literal me escuché como los 5 primeros capítulos back to back to back, uno después del otro, y ya ahí quedé súper enganchada. Y bueno, sobre mí, aparte de lo que dijiste, que ya fue un muy buen resumen sobre mí, soy arquitecta de profesión, soy apasionada del gimnasio. Empecé a entrenar gimnasio creo que hace unos 9 años, porque no hacía nada con mi vida. Salí del colegio y entré a la universidad, típica vida universitaria, fumaba, tomaba mucho, comía súper mal, y fue por uno de mis hermanos que sí es un poquito más fit, o era un poquito más fit en ese momento, que me dijo como no, tienes que hacer algo por tu vida, si no, no vas a tener siempre 20 años. Y creo que él fue como el que me enganchó. Entonces ahora el gimnasio es como mi segunda casa. Después encontré CrossFit, hice CrossFit por 7 años, pero aparte de eso amo cocinar, hornear, salir a bailar,
datos así curiosos. Me encanta Disney, los conejos. Amo leer, pero sobre todo sobre psicología, psicología normal, deportiva, filosofía, sobre todo este tema de crecimiento y desarrollo personal. Muy bueno, ahí compartimos varios gustos que evidentemente no son el gimnasio, pero también amo leer y también me encanta cocinar, me fascina cocinar. Fue como una pasión que encontré muy vieja porque fue hace tipo 2 años en pandemia y dije, por Dios, ¿qué es esto? Me encanta. Pero sé que iba en la sangre porque a mi mamá también le fascina cocinar y tenemos restaurante hace 13 años. Entonces, bueno, ahí está. Claro, a mí me encanta poder hablar de estos temas y siento que en el podcast, a pesar de que sí lo hemos tocado como en un par de capítulos, no hemos podido hablarlo a profundidad, no hemos podido entrar a resolver, digamos que esas dudas y preguntas que tenemos todos en el día a día acerca de la alimentación, acerca de por qué es que tengo esta relación con la comida que pues se los mencionaba en un principio. Yo siento que a veces creemos que las cosas son mucho más complicadas de lo que realmente son, pero también a veces creemos que las cosas son mucho más básicas de lo que realmente son. Y en este caso, específicamente con la alimentación, creo que pasa eso. La gente cree que los problemas alimenticios se pueden resolver con una dieta o incluso a veces es como, no, pues siga a esta influencer y siga lo que ella hace y ya, o paga aquí el gimnasio. Y no es tan sencillo. Muchas veces son cosas que vienen desde lo psicológico y a raíz de ahí salieron un montón de problemas. Entonces me encanta poder hablar de eso. Te voy a contar un poquito de mi historia, porque creo que todos tenemos una historia con la comida y con la alimentación. El que sea delgado, el que es gordito, el que es fit, el que no, todos tenemos nuestra historia. La mía de manera resumida, yo fui una niña muy delgada porque hice patinaje profesional durante los primeros como años de mi infancia y adolescencia. Hice patinaje como 8 años, entonces patinaba absolutamente todos los días, 2 horas, los domingos entrenaba también, si no era bicicleta era atletismo, si no era subir montaña, o sea, siempre estaba constantemente haciendo deporte y eso me mantenía muy delgada, además porque no me había desarrollado. Entonces yo tuve un accidente súper fuerte en el que me pasaron por encima un montón de niñas en una competencia, me partí la clavícula, tuve que parar de patinar como 3 meses y mi hermana me convenció de que no saliéramos, que ya, que era mucho tiempo, que estábamos cansadas. La verdad, el patinaje sí era súper agotador, teníamos el cuerpo lleno de cicatrices porque pues esas caídas son tremendas. Me convenció y me salí. Yo no sabía que me estaba saliendo en el peor momento de mi vida como preadolescente porque justo me salí, me desarrollé, mi cuerpo empezó a cambiar terrible y yo pasé de tener una vida súper movida y activa a tenerla 100% sedentaria. Entonces, obvio, el cambio fue durísimo, me engordé, me engordé, me engordé y cuando me di cuenta pues ya era una niña, no, no súper gorda, pero sí era gordita y sobre todo para el peso que yo tenía. Esto me afectó un montón, aparte que en mi familia no son nada compasivos con sus comentarios acerca del cuerpo de las demás personas, entonces empecé a recibir comentario tras comentario, que cómo estaba gorda, que cómo eso, que cómo lo otro, hasta que yo dije, bueno, tengo que hacer algo. Yo me metí al gimnasio, me metí a porristas en el colegio, me compré unas pastillas para adelgazar, sibutramina creo que se llamaban, que eran las peores, hubo gente que se murió por eso y todo. Pagué, me acuerdo que no me gastaba el dinero del recreo con comida, para comida ni para el almuerzo, sino que lo que hacía era me lo ahorraba, me pagaba masajes para adelgazar, inyecciones. O sea, imagínate una niña de 13 años haciendo este tipo de cosas, pagando masajes, vacunoterapia, inyecciones, pastillas, gimnasio. Yo me comía como una manzana al día y un plato de crispetas, porque amaba las crispetas. Así bajé 9 kilos como en 2 meses, pero pues fue un proceso horrible, me quedé súper flaca, se me fue la cola, se me fueron las piernas, se me fue absolutamente todo, me veía en Arizona, mejor dicho, y empezó un círculo vicioso de nunca acabar, porque subía de peso, obviamente todo lo que sube tiene que caer, pues en este caso, quien pierde peso tan rápido, en algún momento lo va a volver a ganar. Entonces yo perdí un montón de peso, cuando volví a comer, volví a subir, volví a hacer mil cosas para bajar y así me mantuve, yo creo que más de 10 años. Entonces, claro, esto me trajo un montón de consecuencias a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel físico, porque yo no tengo, digamos que en este momento creo que tengo un peso medianamente bien y saludable, entre comillas, pero yo estoy llena de estrías porque obviamente me subí, me bajé de peso un montón. Mi piel no es una piel sana porque es una piel que también está llena de celulitis porque nunca se ha mantenido de la manera correcta y pues también está un tema hereditario y demás.
Entonces, bueno, finalmente creo que ya hice las paces con este tema, con la comida. Por fin, como que vi la luz del túnel. Tengo una relación muy sana con la comida. Hoy puedo decir que, a pesar de que me falta ser mucho más responsable con el tema del ejercicio, pues el tema de la comida está sano. Ahora sí, te dejo hablar. Me encantaría que nos compartieras un poquito de tu historia, por qué terminaste interesada en estos temas y bueno, por supuesto, si tienes algún comentario de mi historia. Hay algunas similitudes entre tu historia y la mía. Creo que también alrededor de mi infancia y mi adolescencia todo siempre giró en torno a la comida. Yo también fui una niña muy delgada, pero fue porque simplemente, no sé, tenía un metabolismo de oro y era de ese tipo de niñas que no importaba qué comiera, siempre estaba súper, súper flaquita. Y mi mamá siempre me metió en la cabeza de que eso era muy lindo, de que qué lindo que yo fuera así flaquita. Mi mamá nunca fue súper delgada, pero bueno, tampoco es que tuviera sobrepeso, pues era, a ver, o sea, si sabes, un cuerpo de una mamá que tuvo 4 hijos, normal. Pero pues ella siempre es una persona muy vanidosa, entonces obviamente como que siempre desde que yo fui chiquita, los comentarios del gordito, de no sé qué, bla, bla, entonces a mí ya me metió mucho en la cabeza primero eso de que qué lindo que a mí todo me quedara bonito, porque yo era flaquita. Y bueno, en el colegio, pues en general yo era una niña activa, hice un par de deportes, yo también fui porrista, pero obviamente ya cuando me desarrollé, que eso ya cambió, no fue que tuviera que ser súper cuidadosa, pero ya dejé de ser esa niña como súper, súper, súper flaca. Para mí estaba bien. Sin embargo, cuando tenía como unos 15 años, sí tuve un par de problemas con mi papá, porque mi papá siempre ha estado obsesionado, pues digo obsesionado, pero mi papá siempre ha querido que yo me vea de una forma que no sé cuál es. Yo todavía, te lo digo hoy, de hecho, después de haber hecho un concurso o una competencia de fisiculturismo, donde he estado lo más delgada y digamos que lo más fit que uno se puede ver, no necesariamente saludable, pero lo más fit que una persona se puede llegar a ver. Y creo que todavía él no está de acuerdo, no está contento, por así decirlo, de cómo yo me veo. Entonces, hasta el sol de hoy, pues yo no sé cuál es esa imagen que él quería, pero a lo que voy es que, por ejemplo, cuando yo tenía alrededor de unos 15 años, yo tuve muchas peleas con mi papá porque él me decía que yo estaba muy gorda, lo cual pues no era cierto. Pero digamos que siempre tuve como esa cuestión del peso y de la comida y de la imagen corporal alrededor mío. Mi mamá es una persona súper dulcera, yo había heredado eso, yo también era una persona súper dulcera, yo no me podía controlar alrededor de los dulces. Pero digamos que cuando mi hermano me metió en la vida del gimnasio, yo logré bajar unos kilos que había ganado en un verano que me había ido a España con la universidad y como que todo iba súper bien, pero hace 6 años cuando yo me vine a Bélgica, a mí me dio depresión. Mi primer invierno acá, era la primera vez que yo me iba a vivir sola y más que todo en otro país. Yo tenía una relación que tuve que terminar. Entonces, digamos que todas esas cosas juntas, a mí me dio depresión y yo me subí 10 kilos. Y ya después de ese momento, creo que yo estuve en un periodo de mi vida donde yo me obsesioné por bajar esos 10 kilos como fueran. Fue súper duro porque yo no sabía y de hecho cuando uno está en pérdida de peso, entre más uno se obsesiona, más difícil es y peor es. También me acuerdo que fui a Colombia en ese periodo, obviamente los comentarios no faltaron de cómo está de pesada, de uy, pero está cachetoncita, todo eso. Y tenía una amiga en el gimnasio de CrossFit, ella tenía un cuerpo wow, de hecho lo sigue teniendo, y ella se volvió como mi asesora nutricional, pero la verdad, ella no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Yo ahorita miro hacia atrás y digo, ¿cómo pude creer todas esas cosas? ¿Cómo pude hacer todas esas estupideces queriendo bajar? Entonces, como que todas esas cositas empezaron a sumar ese interés mío por el peso, por la nutrición, por saber qué comer. Y el otro gran determinante, que creo que fue el mayor de todos y la razón por la cual al final yo decidí volverme asesora nutricional, es porque hace 4 o 5 años, cuando yo estaba acá en Bélgica, a mi papá le dio cáncer. Afortunadamente él está bien y él superó el cáncer, él ahorita está libre de cáncer, pero por el cáncer él terminó yendo donde un médico alternativo y a él le tocó volverse vegano. Entonces, el primero con este médico, ellos hacen como una desintoxicación, creo que es de casi una semana, donde la persona solamente come papaya, no te estoy mintiendo, papaya como por 4 días y ya, solo papaya. O sea, es algo súper heavy. Yo estuve a punto de cancelar mi maestría, yo me vine a Bélgica a hacer una maestría, estuve a punto de cancelar la maestría y de devolverme porque
sea, la situación estaba así, o sea, él como con ese médico le tocó volverse vegano, de a pocos le empezó a como a reintroducir alimentos. Mi mamá odia cocinar, mi mamá no le gusta cocinar y a lo otro es que mi mamá nunca come verduras. Yo las únicas verduras que comí cuando yo crecí fueron tomate, pepino y cebolla. Entonces, claro, a este hombre le tocó volverse vegano y tú no puedes sobrevivir a punta de tomate, pepino y cebolla. Hay mil y un tipos de verduras más, pero mi mamá no tenía ni idea ni cómo se llamaban, ni cómo se preparaban, absolutamente nada. Sí me acuerdo que me tocó armarle una lista de, bueno, esta verdura es tal y se prepara así, porque yo ya había aprendido a cocinar y pues yo como muchos tipos de verduras. El caso es que después de que él hizo su dieta vegana y superó el cáncer, él se volvió muy dulcero. Desarrolló mucha ansiedad alrededor del dulce. Él perdió mucho peso durante su recuperación, obviamente por el tipo de dieta, pero así mismo como lo perdió, cuando ya digamos que terminó el tratamiento, pues él ya volvió a comer, no volvió a comer carne, pero sí volvió a comer digamos que más normal. Entonces pollo, pescado, y eso sumado a la ansiedad que él desarrolló alrededor del dulce y alrededor de los carbohidratos, ese hombre se descontroló. Entonces, claro, se subió más de peso. La mamá de él, mi abuela, era diabética, entonces él ahorita está prediabético. Él terminó yendo a donde una nutricionista y la nutricionista, la verdad, no sé de qué universidad se graduó, pero le dijo algunas cosas que yo digo, what the fuck, o sea, cosas que no tienen sentido. Iba donde otro médico le decía otra cosa. Entonces, como que también verlos a ellos en un momento donde no tenían absolutamente ni idea de qué hacer, cómo proceder, qué comer. Yo tenía algún poquito conocimiento de la nutrición, pero yo no me sentía obviamente capaz de decirles, no, venga, coma esto, no Claro. coma esto, coma tanto. Yo ya había empezado el año pasado, yo empecé a principio de año un proceso con un food coach o un asesor nutricional igual que yo, porque yo sentía que yo no estaba comiendo lo suficiente y al final, que fue algo que yo no esperaba, con él yo mejoré toda mi relación con la comida y ahí hice un proceso muy bonito de hacer las paces con la comida y eso me ayudó, por ejemplo, para hacer ahorita lo que hice de fisiculturismo, pero al yo hacer ese proceso, yo dije, no, yo también quiero ayudar a más gente y con las personas que yo quiero empezar a ayudar van a ser las que más me importan y son mis papás. Entonces al final ese fue como el detonante más grande y por eso fue que yo decidí estudiar y certificarme para poder ayudar a personas con el mismo proceso con el que yo ya pasé, pero sobre todo a ellos. Claro, claro, todo tiene sentido y muy lindo de tu parte que hayas podido, que hayas hecho eso, que hayas tomado la decisión de estudiarlo para poder poner tu granito de arena ahí para tu familia. De hecho, escuchando tu historia y escuché también un podcast como este tema alimentación consciente y demás, decían que cada persona en su historia, digamos, tiene como la raíz de su problema que debe identificar y cuál fue el detonante. Entonces, escuchándote, yo creo que la raíz de pronto fue un poco el tema familiar, el tema como de los comentarios, de cómo en tu casa estuvo la creencia limitante siempre de que estar delgado era lo correcto y estar gordito era lo incorrecto. Entonces, creo que eso fue un poco la raíz y seguramente, no sé si me equivoco, tú me dirás, el detonante fue cuando te subiste esos 10 kilos y ya ahí fue como, tengo que hacer algo con esta situación y arrastraste todas las cosas que venían pasando los años atrás, no sé si me equivoco. Sí, sí, en realidad sí fue algo así parecido. Creo que también la raíz le pondré a mi familia y un poco también a la sociedad y más. Bueno, no sé si tú alguna vez has hecho CrossFit o has ido a un gimnasio de CrossFit, pero cuando uno va a un gimnasio de CrossFit, o sea, yo amo el CrossFit, yo no voy a decir que es algo malo, pero cuando uno va a un gimnasio de CrossFit, la mayor cantidad de las personas, o bastantes, se ven como modelos salidos de revista. O sea, así puro six-pack, las niñas así súper wow. Sí, Y sí. yo nunca fui una persona que me veía así y yo decía, pero a ver, o sea, yo estoy entrenando, o sea, literal, 5 veces a la semana, yo, ¿por qué no me veo así? Y sí, es verdad, creo que al momento de yo venirme acá y de que me subí esos 10 kilos, como que fue cuando todo empezó y arrastró el resto. Sin duda. ¿Y en qué momento decidiste pasar del CrossFit a competir en fisiculturismo y como que aprendiste en este proceso? El año pasado yo había hecho, voy a llamarle una dieta, o pues había bajado de peso, había perdido grasa.
para el verano acá en Europa, pero a raíz de todas las cuarentenas que hubo y que pues yo no había podido entrenar bien, o pues nadie había podido entrenar súper bien en el gimnasio, yo sentí que había perdido mucho músculo o que por lo menos no tenía la cantidad de músculo que yo quisiera tener. Entonces ahí fue cuando yo dije, bueno, voy a intentarlo a la vieja escuela y me voy a pasar a entrenar a un gimnasio normal, pero yo soy una persona usualmente que funciono mejor si tengo metas y si tengo algo hacia lo que trabajar. Entonces ahí fue cuando dije, no, yo necesito algo que me vaya a ayudar. O sea, yo puedo ser súper juiciosa, súper disciplinada, pero si tengo un fin. Si es como porque sí, de pronto ya la disciplina y el juicio como que no están siempre ahí. Y ahí fue cuando dije, bueno, voy a hacer una competencia en 2022 y así fue que lo decidí. Y la verdad, fue un proceso muy bonito porque al yo haber ya arreglado mi relación con la comida, fue un proceso muy orgánico. Aprendí un montón sobre mí misma, aprendí de qué soy capaz, porque a la larga, aparte de tener la meta, la razón por la cual hice la competencia no fue por verme como me veo ahorita, que con six-pack y que así súper lean. No, en realidad la razón por la cual yo lo hice fue por el reto y para ver hasta dónde, si lo podía lograr, porque yo siempre cuando he intentado como perder grasa, siempre me ha quedado corta y era porque había cosas en el fondo que yo no había solucionado, pero esta vez ya las había solucionado. Entonces fue un proceso muy orgánico y muy bonito que también me demostró a mí que casi que cualquier cosa que yo quiera y que me proponga, si pongo la constancia y si pongo el trabajo y el esfuerzo, la puedo lograr. Y también me ayudó un montón, nada, con mi trabajo, también a entender el proceso de construcción de músculo, de lo que es pérdida de grasa. A la larga también fue algo que lo hice porque me iba a ayudar a entender muchas más cosas para así mismo poder ayudar a las personas. Pues buenísimo, me estoy dando cuenta con tu historia que yo no soy tan de ponerme metas, o sea, como que yo tengo mis sueños, pero siempre han sido como muy cualitativos y no tan cuantitativos. No es como esto súper puntual, lo voy a lograr, como que no, como que digo, quiero, digamos, yo quiero escribir un libro, pero nunca he dicho quiero tener el bestseller, no sé qué, ¿sí me entiendes? Los tengo como que muy claros, pero no los tengo tan ultra definidos. Quizás debería hacer eso, a ver si me funciona más. Bueno, A veces ayuda. claro, claro, sí. Los objetivos SMART. Bueno, quería preguntarte también, mencionaste el tema de que sientes que ya como que hiciste también las paces con este tema de la comida, pero hay mucha gente que está transitando su proceso y hay un montón de trastornos, enfermedades alimenticias, alimentarias, creo que se dice, bueno, relacionadas con estos temas que estamos hablando y que no sabemos, porque al final como que siento que nosotros, como que nuestra generación, generación millennials, y no sé muy bien, no podría hablar muy bien de los centennials porque ya están como más chiquis, pero crecimos muy viendo lo que pasaba como en Hollywood, con la anorexia y con la bulimia, y entonces que Paris Hilton, las famosas y demás, crecimos viendo eso, fue lo único que vimos, y de lo que se nos enseñó y de lo que se habló, pero no sabemos que hay un montón de trastornos, enfermedades que están ahí en la sombrita y que hay mucha gente que las está padeciendo, que las está sufriendo sin realmente saberlo. Entonces, por ejemplo, está la vigorexia, que yo no la conocía, que es un trastorno obsesivo compulsivo, como esa obsesión por querer cambiar el cuerpo todo el tiempo. Está esa gente que está consumiendo suplementos anabólicos, vitaminas. Bueno, la verdad, no sé, es que yo soy súper alejada de este tema fit, pero ya me entenderás a lo que me refiero, que está todo el tiempo queriendo transformar su cuerpo. Otro que escuché fue el de la ortorexia, que es un trastorno de la conducta alimentaria, que es la obsesión con la comida sana. Entonces, esa gente que está constantemente viendo los ingredientes de cada cosa, viendo cuántas calorías tiene, si esto es bueno, si esto es malo, si esto me lo puedo comer o no. O sea, como que está muy obsesionada con este tema, pero sé que hay otros. Cuéntanos tú, desde tu experiencia, desde lo que estás estudiando y desde lo que has visto, de qué otros trastornos podríamos hablar y qué opinas de todo esto que seguramente sabes que son enfermedades ahorita creo que muy silenciosas. Es cierto, creo que hay muchas que uno no se da cuenta en las que puede caer. Por ejemplo, no es como tal un trastorno, pero está el hambre emocional, que la mencionaste un poco al principio, que es, por ejemplo, cuando asociamos la comida con las emociones. Y eso no necesariamente es nuestra culpa, eso también viene mucho como de nuestros papás,
Pero te pongo un ejemplo, si estás triste, comes chocolate. Si estás feliz, te comes un helado. Si estás aburrido, te comes otra cosa. Es decir, la comida es una fuente de energía, pero si somos completamente realistas, la comida no te soluciona ese tipo de emociones o ese tipo de situaciones. Uno que sí puede ser un trastorno son los atracones, que en inglés se llama binge eating, que es cuando por diferentes motivos tú empiezas a comer cantidades inusualmente grandes de comida en un periodo súper cortico de tiempo, Ujú. o incluso cuando estás lleno o cuando no tienes hambre o cuando comes que estás tan lleno que ya se vuelve incómodo o incluso te sientes enfermo, y a eso le sigue sentimientos de angustia, vergüenza, culpa por haber hecho eso, que también, por ejemplo, pueden desencadenar en que el día siguiente entonces tú vas al gimnasio y haces 5 horas de gimnasio porque necesitas quemar lo del día anterior. Los atracones es algo súper común que de hecho a mí también me sucedía en el pasado. Son desencadenados por diferentes cosas, puede ser emocional, puede ser estrés, puede ser ansiedad, pero ese es uno. La otra es la restricción excesiva, que es cuando es un poquito parecido a la ortorexia, pero la ortorexia es más hacia alimentos sanos, por así decirlo. La restricción excesiva es cuando de verdad solamente tienes un cierto número de alimentos o un cierto tipo de alimentos, que es lo único que consumes. Está la apotomanía, que es cuando consumes excesiva cantidad de agua o de algún otro líquido sin necesidad de tener sed, pero ya excesivo, o sea, es 8 o 15 litros de agua. O está la ebriorexia, por ejemplo, que la ebriorexia es cuando las personas consumen alcohol sin acompañarlo de alimentos para evitar consumir calorías de más. ¿Qué es eso, mamá? No he Esos son escuchado en mi vida. como sí, pues el alcohol, el trago también tiene calorías, ¿no? O sea, Claro. el alcohol y el trago también engorda. O bueno, no voy a decir que engorda, pero también tiene un valor nutricional. Por ejemplo, si es una persona que está tratando de perder peso, pero le gusta mucho tomar, pues, ¿qué va a hacer? No comer para tomarse las calorías. Eso es la biorexia. Ok. Uy, no te nada. Además se emborracha más fácil. Eso no se recomienda Sí, hacer. es cierto. Cari, mira, varias cosas me quedan acá de lo que dices. Lo primero es, hablamos de el hambre emocional. Danos tres tipsitos para poder diferenciar el hambre emocional de la física y qué puede hacer uno, porque por ejemplo a mí me pasa un montón, me pasa demasiado. Cuando yo estoy en mis días como mucho más, me dan atracones, me dan antojos siempre después de almorzar, me dan antojos que evidentemente no es hambre, simplemente es un antojo de dulce, pero desesperado. Me pasa también que cuando estoy triste y me pongo a ver una película, yo soy de las que pido domicilio y me pongo en mi cama acostada rodeada de comida con el computador. Entonces, ¿cómo podemos, primero, diferenciar esa hambre emocional del hambre física real, por decirlo así? ¿Y qué podemos hacer como para suplir o evitar estas cosas? Porque no es como que uno pueda hacer un chasquido de dedos y va a desaparecer. Obviamente siempre trabajar con un asesor nutricional es como lo mejor que puedes hacer, pero si por diferentes motivos no tienes esa opción, hay tres cositas, diría yo, que pueden ayudar mucho. La primera es la conciencia y la atención con cualquier cosa. Digamos, en el momento en que tú estás a punto de abrir la nevera y sacarlo, lo primero que se te pase por enfrente, tú como que paras un momento y le prestas completa atención al momento y a lo que está pasando, a lo que estás sintiendo, a lo que estás pensando. Eso ya va a ser un cambio, porque normalmente cuando el hambre emocional ataca, le voy a decir así, nosotros como que comemos en piloto automático. No sé si te ha pasado. Por ejemplo, lo que tú dices de una película, de que estás Ajá. comiendo. Si yo te preguntara cuántos granos de maíz pira te comiste, pues tú no sabes porque tú no los vas a contar. Es diferente de si tú eres completamente, si le estás prestando completa atención a lo que está pasando. Lo segundo, si es, por ejemplo, por una situación de estrés o de ansiedad, es súper importante que nos permitamos sentir lo que está pasando en nuestra mente en lugar de tratar de escaparlo a través de la comida. Claro, Entonces, al por final ejemplo, es si querer estás taparlo. triste,
Claro, entonces si estás triste, es difícil, obviamente no es fácil porque pues nuestro instinto de supervivencia es salir de ahí, pero lo que ayuda es literal permitirte sentir esa tristeza o esa ansiedad, o mejor dicho, sentarte tú con esa emoción y permitir que tu cuerpo la sienta y saber que no es por siempre, ¿no? Es algo momentáneo. Es como, imagínate como si fueran las olas del mar, o sea, estás en el pico de la ola, pero la ola va a volver a bajar. Y lo tercero siempre es respirar, respirar, inhalar, exhalar, hacer ejercicios de respiración y usar eso como una fuente de estabilidad. O sea, es decir, si tú paras un momento, respiras, miras qué es lo que está pasando, miras con quién estás, en qué situación estás, en dónde estás, qué había pasado antes, qué va a pasar después, puedes empezar a identificar como esas cosas que son las que desencadenan esos episodios, por ejemplo, de hambre emocional. Entonces, si tú sabes que cuando estás solo en la casa trabajando es cuando vas a la nevera, pues de pronto más bien busca no trabajar desde tu casa, sino, no sé, vete a un café y trabajas del café. O si en realidad necesitas estar en la casa, entonces cada vez que vayas a abrir la nevera, tómate 5 minutos, respira, pregúntate, ¿en verdad tengo hambre? Tómate un vaso de agua y si al final dices, sí, sí tengo hambre, bueno, pues comes, pero si es como, no, en realidad no tengo hambre, pues nada, no comes. Sí, claro. No, y suena fácil, pero no es tan fácil. A mí me pasó algo que no sé si alguna de nuestras oyentes se sienta identificada, y es que como pasé por estos años en los que me castigué tanto por la comida, hice tantas cosas, gasté un montón de plata, o sea, bueno, todo lo que les conté, yo tuve como esa transición a volverme súper feminista. Bueno, siempre fui bien rebelde, pero como el tema del feminismo, el tema del podcast, el tema de mis redes sociales, como que yo soy súper abierta e incluso bien radical con algunos temas de como de libertad de expresión y demás. Entonces, con todo esto, también pasé a aceptar mi cuerpo un montón. Yo subí en una época fotos que en ropa interior, en vestido de baño, mejor dicho, de todos a mis redes sociales, y hasta ahí bien, pero entonces pasé ya al otro lado en el que muchas veces digo como, no me importa. Entonces veo a niñas como mi hermana, que es pues divina, pero que se preocupa constantemente por su cuerpo, y es como, marica, yo no quiero ser así. Entonces, en vez de mantenerme en un punto medio, paso al otro extremo y es como, no me importa porque yo no voy a ser de esas viejas que se preocupa por la comida. Entonces, si son las 10 de la noche y voy a pedir una hamburguesa, no me importa. Si tengo antojos de gaseosa, que pues poco pasa, pero entonces no me importa y me la compro. Si no sé qué, entonces paso al valehuevismo absoluto de decir que no me importa nada, pero después cuando gano peso y ya me veo más gordita, entonces como, ay, ahora sí me importa, ¿sí me entiendes? Entonces creo que hay que mantener un equilibrio porque de todos modos la comida no solamente está relacionada con el peso, sino también con la salud. De hecho, está Lo- muy relacionada con la salud, y el peso es más como una consecuencia de. Entonces creo que es algo que para mí es súper importante tener en cuenta esto que dices, y es como controlarme y tratar de encontrar un equilibrio porque no se trata de estar pasando toda la vida como de un extremo a otro. Tienes toda la razón. De hecho, hay algo que la gente se le olvida y es que los extremos son más fáciles que la moderación. La moderación es difícil porque estamos acostumbrados a un pensamiento de o es negro o es blanco. Entonces, igual que cuando la gente, por ejemplo, la embarra, está el pensamiento de pues ya la embarré, ya que hijo de putas, y botan toda la basura. Total. Yo te quería hablar también del tema de las personas que entonces comen un montón, se sienten súper mal y, mejor dicho, se fueron a acostar con el peor cargo de conciencia, y el otro día se matan en el gimnasio un montón. Para ti, Caro, ¿qué tan tóxico puede ser el ejercicio compensatorio de lo que te estoy hablando? Como hoy comí esto, mañana hago el doble de ejercicio. ¿Qué pasa con esta gente que seguramente cree que no tiene un problema y que está haciendo algo saludable, pero a mi parecer no es así? Sí, es cierto, en realidad no es la manera correcta. Por ejemplo, yo que día puse un post que decía, tu dieta no es una película, es una serie. Y es porque no podemos simplemente ver la forma en la que comemos como una sola comida, como la cena en donde te fuiste de marrano y comiste quién sabe qué cosas. No, o sea, tu dieta es un todo. Si en una comida la embarraste, por así decirlo, pues ya está, si sabes, o sea, vienen muchos más. Simplemente en la siguiente, pues toma mejores decisiones. Creo que todos necesitamos ser un poquito
tener mucha más compasión por nosotros mismos y eso es algo que yo he aprendido mucho cuando tuve mi proceso de coaching y ahora en el proceso de ayudar a los demás y es la autocompasión de saber que no tenemos que ser perfectos todo el tiempo Uy, y que si, sí. hombre, la embarramos en un momento, pues ya la embarramos y ya está, o Y sea, hacer las no, ¿de qué paces te con sirve eso. llorar sobre? Sí, exactamente. Es decir, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Tomar mejores decisiones en la próxima comida Ujú. y también mirar por qué fue que la embarraste o qué es lo que está pasando que no te está permitiendo ser constante como quisiera hacerlo. Es que no tienes los hábitos que necesitas para ser constantes, es que no tienes los cursos, es que no estás listo. Por ejemplo, eso es algo que yo le pregunto mucho a mis clientes cuando yo tengo yo le llamo llamada de descubrimiento cuando alguien a mí me contacta porque quiere coaching. Primero hacemos una llamada de descubrimiento más o menos de una hora y a mí me gusta conocer a las personas y algo que yo siempre pregunto es, bueno, ¿te sientes que estás listo para empezar un cambio? Porque si la persona no siente que está lista, o sea, se puede parar en las pestañas, pero no va Ujú. a pasar nada. Lo otro es si se siente capaz, porque puede que estás listo, pero que no te sientas capaz o no estés en un momento de tu vida donde seas capaz de lograrlo. Y lo tercero es si tienes la voluntad de hacerlo y no la voluntad de poder de voluntad, porque el poder de voluntad, la gente piensa que, mejor dicho, que es que uno tiene que vivir de poder de voluntad y de hecho el poder de voluntad o la fuerza de voluntad es algo limitado, es algo que se agota. Cuando uno está cansado, no hay fuerza de voluntad que valga, o sea, no es un recurso infinito, es un recurso finito. Entonces, más allá de fuerza de voluntad, es la voluntad de querer cambiar. Desde la persona de verdad quiere cambiar y no que diga que quiere cambiar porque alguien más le dijo que quiere cambiar. Entonces, esas tres cosas acompañadas de la autocompasión son lo que a la larga van a ayudar a de verdad Sí. obtener resultados. Sin duda, estoy demasiado contigo. Creo que uno es demasiado duro con uno mismo y las cosas que uno se dice a uno mismo y la forma en la que uno se trata a uno mismo, uno jamás le hablaría así al mejor amigo, a la familia, a la gente que uno ama. Entonces, ¿por qué somos tan duros con nosotros mismos si se supone que somos la persona que más deberíamos estar amando y tratando lindo? Entonces, bueno, es difícil. Creo que para todos no es un proceso nada fácil, ni tú lo tienes resuelto, ni yo lo tengo resuelto, pero estamos en el camino. Y también quería preguntarte respecto a tu experiencia como profesional, ahora que pues ya estudiaste esto y también te dedicas a esto y tienes pues un conocimiento mucho más amplio que el mío, ¿por qué dices que no crees mucho en los planes alimenticios? ¿En qué crees que se está equivocando la gente al hacer dieta? ¿Cuál crees tú que es realmente una dieta sana de manera general? ¿Por qué no creo en los planes nutricionales? Bueno, alimenticios, súper simple. Porque, por ejemplo, imagínate que tú vas a tu Fitfluencer favorita y descargas su plan de alimentación por 21 días. Y de desayuno te dice que tienes que comer dos huevos con dos claras de huevo, espinaca, tocino de pavo y una tajada de pan integral, pero resulta que tú no te quedaste en tu casa esa noche, te quedaste donde alguien más y eso no lo tienes disponible de desayuno. ¿Ahí qué haces? No sabes. O sea, quedas perdido. O si simplemente esa mañana te levantaste y no te sientes con ganas de comer huevos. O, por ejemplo, ¿qué tal que seas alérgico a los huevos? Ajá. Entonces, los planes alimenticios en realidad no te están enseñando absolutamente nada de cómo comer. Si fuera que lo lograras hacer por los 21 días, ¿qué pasa después de los 21 días? ¿Cómo vas a seguir comiendo? ¿Vas a seguir comiendo igual que, que los pasados 21 días? O sea, vas a ir repitiendo ciclos de 21 días. Digamos que ese es mi problema con los planes alimenticios, que promocionan sobre todo estos nuevos fitfluencers y las redes sociales, que no, o sea, la persona no le están enseñando cómo comer, no están teniendo en cuenta nada sobre la persona, si la persona siquiera desayuna, no, o sea, es algo donde tú como persona no importas, simplemente es borrón y cuenta nueva y eso es lo que tienes que comer y cuando se termine el momento o el tiempo del plan alimenticio, pues no vas a, de pronto sí lograste resultados, pero son resultados que seguramente no vas a poder sostener porque no tienes ni idea cómo comer. La segunda, ¿en qué se equivoca la gente en hacer dieta? En pensar que hacer dieta, por así decirle, que es, por ejemplo, dejar de comer carbohidratos o que es pasar a comer solo productos light o sin grasa,
pensar que guiarse por todo eso que los medios nos han vendido y otra vez un poquito con la pregunta anterior o creer que hacer dieta es pedirle a o descargar el plan alimenticio de 21 días de tu fitfluencer favorito. Pero es mucho más allá de eso. O sea, algo que yo trabajo mucho con mis clientes es la parte emocional, la parte psicológica, la parte mental y la parte habitual para que tú los resultados que puedas llegar a tener sean sostenibles y sean a largo plazo. La gente debería contar calorías. Sí y no. No debería contar calorías en el sentido en que debería pesar la comida. El 95% de la población, voy a decir, no necesita pesar la comida. Es algo que no es sostenible, puede llevar a trastornos No, obsesivo-compulsivos. me parece tenaz, te lo juro. Digo, el 95% de la población no lo necesita porque en realidad eso solamente es necesario en casos súper específicos. Por ejemplo, yo ahorita con la preparación de fisiculturismo, sí lo hice, yo peso mi comida, pero es porque yo estoy haciendo algo, o sea, estoy llevando mi cuerpo a un extremo, que de hecho no se lo recomiendo a nadie porque no voy a decir que es saludable, y estoy en un deporte o estaba compitiendo en un deporte que es completamente basado en la apariencia y en llegar a niveles tan bajos de grasa corporal que de lo contrario sería muy difícil llegar allá. Pero si no estuviera compitiendo en fisiculturismo, no lo haría, no es necesario, pero sí se necesita llevar un control o al menos tener una idea de lo que se come, porque si tú no mides de cierta forma lo que tú te comes, no tienes ni idea de si estás llegando a tus requerimientos alimenticios. Entonces, por ejemplo, como yo trabajo con mis clientes, es con porciones según los macronutrientes que se miden con el tamaño de las manos. Entonces, por ejemplo, el tamaño de tu palma es el tamaño de la proteína, el tamaño de tu puño es el tamaño de las verduras, el tamaño del pulgar es el tamaño de las grasas y el tamaño de la mano, como si hicieras como una coquita, es el tamaño de los carbohidratos. Entonces, yo doy números de Ok. porciones al día según cada macronutriente, porque cada persona necesita, por ejemplo, necesita cierta cantidad de proteína para apoyar el crecimiento de tus músculos, la generación de tejidos, necesitas cierta cantidad de verduras, con las vitaminas y minerales que te traen, necesitas cierto número de grasas o cierta cantidad de grasas para apoyar la función cerebral. Si eres una persona que hace ejercicio, necesitas carbohidratos para alimentar tus músculos. Entonces, no tanto es contar calorías, pero es como ese punto medio donde no es que estés pesando la comida, pero tampoco es que no tengas ni idea si estás comiéndote la cantidad de proteína al día que necesitas comerte. La mayor cantidad de personas comen menos proteína de lo que necesitan, pero comen muchas más grasas o muchos más carbohidratos, y eso Ese a es la mi larga caso. es lo que puede llevar a ganar peso y ganar grasa. Sí, sin duda ese es mi caso. Y un poquito para responder tu pregunta de cuál es la mejor dieta, te voy a decir que la mejor dieta es la que la persona pueda sostener. No es que la dieta ketogénica sea mejor, ni que la dieta paleo sea mejor, ni que la dieta X o Y sea mejor, porque si tú no lo puedes sostener y no te gusta y no es sostenible para ti, pues de nada sirve. Entonces, la verdad, la mejor dieta es la que tenga los alimentos que a ti te gusten, que apoye las metas hacia donde tú quieras ir y la que te funcione. Sí, que sea sostenible en el tiempo, porque Claro. esas dietas de 2 semanas, un mes para después estar comiendo mal todo el año, pues eso no tiene ningún sentido. Quiero preguntarte ya para cerrar el capítulo y que nos dejes como conclusión también cuál ha sido la mayor lección que has aprendido, qué aprendizajes te ha dejado todo esto de poder cambiarle la vida a otras personas y muchas veces hasta salvar vidas, porque pues este tema puede intensificarse al punto de que de verdad alguien se le termine, perdónenme, cagando la vida por tener una mala relación con la comida, con la nutrición y demás. Entonces cuéntanos esa gran lección. Una de las grandes lecciones es lo que yo te decía, la autocompasión, la empatía. Esos dos son algo súper, súper grande y es súper lindo. Yo como he visto que al poder ayudarle a las personas a que sean más autocompasivas, que se juzguen menos y que en realidad empiecen a ver la comida como una fuente de energía, que a la larga eso es lo que es. La comida no debería ser una fuente de ansiedad, ni una fuente de estrés, ni una fuente de desesperación. La comida es algo que nos puede unir culturalmente, que nos puede traer cosas bonitas, no tiene que ser algo malo, pero es hasta que podemos aprender sobre esa autocompasión y empatía
que sí que como tú dices, la vida puede cambiar. Yo tengo casos de un par de clientes que sí eran problemas de autoestima y de cosas mucho más profundas, pero que en el momento en que pudimos separar eso de la comida, ya les mejoró la vida. Entonces, yo creo que la lección más grande que yo he aprendido es que necesitamos ser más autocompasivos con nosotros mismos y más empáticos y más, tener más entendimiento. Así es, Caro, muchísimas gracias, de verdad. Desde mi posición como un simple mortal que nunca ha tenido una gran relación ni con el ejercicio, ni con la comida, ni que tiene una vida fit, yo creo que hay que no solamente ser autocompasivos con nosotros mismos y ser súper empáticos y demás, sino también ponerse los pantalones de decir, es mi responsabilidad descubrir por qué soy así, X o y hacer algo al respecto. Entonces, ¿por qué tengo esa relación con la comida? ¿Por qué me cuesta irme a dormir en paz cuando comí de más un día? ¿Por qué cuando hago ejercicio estoy pensando en todo lo que me comí el día anterior? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no sé qué? O sea, siento que más allá de las cosas que se puedan hacer como prácticas en cuanto a voy a comer esto o no, voy a hacer este ejercicio o no, sino mirar la parte mental, porque es que está muy relacionada y es que de todo lo que me ha pasado en la vida, que de todo lo que he escuchado en la vida y que de todo lo que con lo que he crecido y lo que he escuchado, hace que yo tenga esta relación con la comida y cómo lo voy a solucionar, porque pues de nada me sirve, listo, sí, esto fue lo que me pasó, es que tengo un trauma al hijo de puta porque me hicieron bullying toda mi infancia, pero no voy a hacer nada al respecto y voy a seguir teniendo este trauma y lo voy a arrastrar toda mi vida hasta que se lo pase a mis hijos. Creo que no, creo que realmente lo más responsable es decir, ya sé que tengo esto, ya sé que esta fue la raíz y que este fue el detonante, entonces voy a empezar terapia, voy a empezar a cuidarme de esta y de esta manera, pero siempre acompañado como de la parte psicológica, creo yo. Ese es como mi consejo, porque veo que si no están ligada una con la otra, veo y creo profundamente que una persona no puede ser realmente saludable si no cuida su salud mental y si lo único que cuida es su salud física. Entonces, nada, esa es mi conclusión. Te mando un abrazo, muchísimas gracias por ser nuestra invitada el día de hoy, por todo lo que nos contaste, por compartirnos tu historia y tus consejos. Y gracias a ustedes por escucharnos. Si este capítulo les hizo sentido, si les gustó, compártanlo. Gracias, Caro. Gracias, Pau. Un abrazo también a ti.